La Torá en la sección de Barotejá nos habla sobre la orden a Moshe Rabbeinu de confeccionar, de hacer shte hatzetzorot, dos trompetas de plata. Y tenían la misión estas trompetas, como dice acá claramente la Torá, de convocar al pueblo. Cuando se escuchaba el sonido de estas trompetas, se convocaba al pueblo, y también cuando el pueblo salía en el destino, en el desierto, a ingresar a la tierra de Israel. Es decir, que como claramente dice la Torá, Vedaber Hashem Moshe, Hashem le comunica a Moshe, hacer leja, hacer para vos, teja tzetzorot, dos trompetas, kesef, que sean de plata, de un solo mikshe, de un solo cuerpo. No podía ser engarzado con diferentes brazos, sino un solo cuerpo. Bayulejale Mikra Edai tenía dos funciones acá, dice la Torah. Uno es para congregar a la gente, y otra le masa etamajanoti, cuando la comunidad tenía que trasladarse de un lugar a otro en el desierto. Jajamim hace muchas preguntas con respecto a este texto. Primero, ¿por qué son shte hatzetzorot? ¿Por qué son dos trompetas de un solo cuerpo? Eso sería otra pregunta, de un solo cuerpo. Y shte hatzetzorot de un solo cuerpo, y que de ahí servía justamente para convocar a la gente y para posteriormente que el pueblo se vaya encaminando en el desierto. Son varias preguntas que hacen los jajamim. ¿Por qué dos? ¿Y por qué de un solo cuerpo? ¿Y por qué de plata? También podemos preguntar, tenía que ser de kesef. ¿Por qué de kesef? Muchas veces la Torá nos habla del zav, del oro. ¿Por qué es tan importante que tenían que hacer estas trompetas, estas dos trompetas de plata? Esas son algunas preguntas que podemos mencionar. Jajamim explican que vamos a empezar por el tema del kesef, de la plata. ¿Por qué tenían que ser de plata? Porque explican los jajamim que hay una diferencia entre el oro y la plata. Nosotros vemos que por lo general los utensilios profundos, interiores del Bet HaMikdash, del Mishkan, eran de oro. El Aron HaKodesh era de oro, los querubim eran de oro, la menorá era de oro, lo más interno prácticamente, el arca sagrada era de oro, todo era de oro. Que vemos que en lo profundo todo es oro, es algo importante. La plata justamente es lo exterior, las adanim, las estacas para poner las vigas exteriores del Mishkan eran de plata. Quiere decir que lo exterior, y así se ve claramente, el oro es algo que la persona guarda, el oro es algo preciado. Mientras que la plata, como su nombre lo indica, la plata es justamente para hacer transacciones hábiles. Entonces justamente es lo exterior. Y por cuanto que acá estamos hablando la convocatoria exterior justamente para traer al pueblo y para salir justamente en los viajes del pueblo de Israel por el desierto, es una cuestión exterior. Entonces, exteriormente se usa la plata de uso común, de uso, vamos a decir, diario. Mientras que el oro está reservado lo profundo, el interior, el alma, para lo más preciado, para los utensilios, artefactos del Mishkan más profundo, llámese la menorá, el candelabro de oro, y el Ejal HaKodesh, y el Aron HaKodesh, el arca sagrada, que eran de oro. Entonces justamente esta es la gran diferencia, por eso de oro. Tenemos que entender el concepto de por qué eran dos hatzetzorot. Y para entender por qué eran dos hatzetzorot, dos trompetas, explican los jajamim que la palabra hatzetzorot, explican que etimológicamente viene de la palabra hatzer, que hatzer significa patio, algo, como dijimos antes, exterior. Hatzetzorot viene de la palabra hatzer, como dijimos antes, no es lo profundo, no es para convocar a la gente que ingrese al tabernáculo, sino justamente para convocar a la gente, eso que se usa del lado, como venimos hablando ahora, de forma exterior. Eran dos hatzetzorot, que la palabra hatzetzorot viene de la palabra hatzer, que significa patio, justamente era para reunir a la gente en el exterior, para convocar a la gente. Después hay cuestiones más profundas, pero estas dos trompetas eran de convocación, de hatzer. Quedaría explicar por qué el tema de dos
dos que en verdad eran de un solo cuerpo, no podía ser justamente una cosa ensamblada con la otra. Explican los cabalistas que la persona tiene dos piernas. Hashem nos creó un cuerpo, evidentemente, pero con dos piernas. Netzach Veod, así explican los Jajamim, que una mano es Gesed, bondad, la persona con una mano da, y Geburá con una persona recibe, eso es, las dos manos son Gesed y Geburá. Mientras que tenemos dos piernas es Netzach Veod. Netzach significa nitzajón, victoria, ganar, salir adelante y ganar. Y Od significa sumisión, Od significa reconocer, agradecimiento, reconocer. Son las dos piernas. Con una pierna nosotros justamente agradecemos a Hashem, reconocemos la realidad de las cosas, que dependemos de Hashem. Y con la otra salimos a ganar el partido. Es Netzach. Netzach Veod, nitzajón. Con una pierna vamos para adelante, Netzach. Y con la otra pierna, Od. Vamos a decir, entendemos que en realidad nuestra victoria viene de Hashem. Od significa ese bitul, esa sumisión delante de Hashem. Vemos que el Yehudí tiene que tener estas dos actitudes, como claramente dice la Torá, que las dos trompetas, una era justamente para salir y otra justamente para entrar, para la convocatoria al pueblo de Israel es una, y después para salir y ingresar a la tierra de Israel era otra. Son justamente dos movimientos incluso diferentes. Entonces son dos piernas, digamos, simbólicamente, alegóricamente. Con una pierna avanzamos y con la otra reconocemos de dónde viene nuestra furajá de Hashem. Justamente vemos en la mismísima Torá de esta semana para Yahvé Alotejá que el Aarón Kodesh tenía dos funciones. Evidentemente el Aarón Kodesh, lo más sagrado que tenemos, que es la Torá, evidentemente está para el Mishkan, el lugar más sagrado del Mishkan. El Kodesh HaKodashim estaba la Torá. Como dijimos antes, el arca sagrada. Pero el mismo arca sagrada, dice la Torá, estaba justamente para alisar el camino, para alisar el camino a los Yehudim, para mostrar, para orientar. Que vemos que el mismo arca que sirve para lo más profundo es el mismo arca que acompañaba a los Yehudim a la guerra. Ese tema, cuando los Yehudim íbamos a la guerra, llevábamos el arca sagrada. El mismo arca sagrada que nos ayuda al nitzajón, a la victoria, a ganar, es el mismo arca sagrada que se usa en lo más recóndito, en lo más profundo. Es el mismo arca. Y así dice la Torá, al pie Hashem y Hanú, al pie Hashem y Saú. Según Hashem, los Yehudim descansaban, y Hanú, Mahané, y según Hashem, los Yehudim seguíamos adelante. Son estos dos movimientos del Yehudí que siempre tiene que tener. Saber cuándo ir, luchar, ganar, y saber cuándo, vamos a decir, ser sumiso delante de Akadosh Baruj Hu. La misma Torah dice esta semana, al pi Hashem y Hanú, ve al pi Hashem y Saú. Según Hashem, según la boca de Hashem, la nube de gloria, los Yehudim quedaban quietos, hacían mahané, y según la boca de Hashem, cuando la nube, se trasladaba, se tocaban las trompetas y se seguía adelante. Era una trompeta, como dijimos antes, para quedarse con la convocación para adentro, y después cuando se trasladaba las nubes y se trasladaba el campamento, se tocaban las trompetas para seguir adelante. Por eso explicamos que dice la Torah, es un solo cuerpo, no podía ser de varias cosas engarzadas, es un solo cuerpo con dos hatzetzorot, con dos partes. La palabra también hatzetzorot, viene la palabra hatzitzurá, son dos partes de una misma moneda. Hatzitzurá, dos, hatzitzurá, dos, hatzitzurá significa mitad de tzurá, son dos formas, dos partes de la misma moneda. El Yehudí tiene que saber cuándo avanzar según Hashem, y sabe cuándo viajanú, mahané. Así también tenemos nosotros, en la semana avanzamos y en Shabbat descansamos. En forma impresionante, impresionante. Nosotros vemos en la Parashá Bealotejá el famoso versículo que dice Vayei binsoa Aarón, y era cuando el Aarón avanzaba, lo que decimos cuando se abre el arca, Vayei binsoa Aarón, Vayei kumá Hashem, Vayafutzo y Beja. Y cuando el Aarón avanzaba, salía de su recinto sagrado y avanzaba, todos los enemigos salían despavoridos. Ubenujó, dice la Torá, y cuando descansaba el Aarón, cuando se quedaba quieto el Aarón y no avanzaba, Yomar Shubu Hashem, el pueblo de Israel, Shubu Hashem, Shubu de la palabra Teshuvah. Y estos, vamos a decir,
tiene las dos formas, como dijimos antes, del Am Israel. Por un lado, Vayibin so Aarón, en un solo versículo la Torah te trae algo impresionante. Y el Aarón avanzaba y los enemigos salían despavoridos, es Netzach. Y en el mismo versículo dice, Ubenujó Yomar Shuba Hashem, y cuando descansaba el Aarón, Shuba Hashem, Hashem volvía. Quiere decir que es la menujá, es el descanso. Y por eso explican los Jajamim en forma cabalística impresionante que en este versículo, en estos dos versículos, Vayibin so Aarón, Vayomer Moshe, Ubenujo, y cuando descansaba, hay dos nun dadas vueltas. Hay dos nun dadas vueltas. Es algo impresionante que es la única vez en la Torá que aparece. Son dos nun dadas vueltas. ¿Qué significa dos nun dadas vueltas? ¿Por qué dos nun dadas vueltas? Explican los Jajamim que las dos nun dadas vueltas justamente porque la nun viene la palabra nisim. La nun viene la palabra nisim beniflaot, nisim. Hay dos tipos de milagros. Nun, nisim. Salimos de Mitzrayim en Nisan, milagros. Hay dos tipos de milagros. Está el milagro diario, el que vivimos cotidianamente. Hashem hace milagros que incluso nosotros no nos damos cuenta que es un milagro. Y después están los grandes milagros, las grandes batallas que Hashem realiza para nosotros, los grandes milagros hasta la llegada del Mashiach, el gran milagro. Entonces, vemos que hay dos tipos de milagros. El milagro que nosotros no lo vemos, que es día a día cotidiano, pero es un milagro. Aniseja Shebehol Yom Iman. Y después están los milagros realmente que se puede apreciar, se puede ver. Por eso hay dos nun. Las dos nun que están dadas vueltas. Y depende del Yehudí justamente ponerlas en orden. Y en este versículo, Vayibin so Aarón, hay dos tipos de formas como hablamos antes. El Aarón cuando va y cuando el Aarón se queda quieto en Shabbat. Benujo. Benujo significa en Shabbat. El segundo versículo que dice Benujo cuando el Aarón quedaba quieto. Shuba Hashem es el tema de Teshuvah, que eso es Shabbat. Entonces en la semana es milagro, vamos a decir, escondido en la naturaleza. Y Shabbat es de por arriba de la naturaleza. Son los dos tipos de milagro. Son las dos formas que el Yehudí tiene que ir por la vida. Entonces justamente por eso las nun están dadas vueltas. Justamente porque del Yehudí depende de ponerlas en su lugar, dar las vueltas correctamente. Y hay estos dos tipos de milagros justamente que son un paréntesis, las dos nun que están dadas vueltas, que el Yehudí lo tiene que poner como corresponde. Las dos nun justamente por los dos tipos de milagros que hay. Está el milagro diario y está el milagro realmente que Hashem nos cuida y como Hashem justamente hace grandes proezas hasta la llegada del Mashiach, el gran milagro. Entonces son las dos cosas, las dos realidades del pueblo de Israel. Por eso justamente vamos a contestar las preguntas. Por un lado dijimos que estas dos trompetas eran dos justamente por los dos movimientos del Am Israel. Las dos formas de las piernas, una Netzach y otra Od. Y explicamos que es un solo cuerpo porque en realidad viene de la misma fuente que es Hashem. El mismo cuerpo son dos piernas. Explicamos por qué son de plata justamente. Porque no estamos hablando de lo profundo del Beit HaMikdash, sino estamos hablando de la convocatoria, de cómo el Yehudí tiene que salir día a día a buscar y a ganar. Y justamente es de plata, no es oro como las obras del Mishkan profundo, sino justamente son Hatzerot. Hatzerot viene la palabra Hatzer, que significa patio, justamente como el Yehudí se tiene que comportar día a día. Y justamente dijimos que no es casualidad que estas dos trompetas tenían dos funciones, dice acá el versículo. Uno es para convocar al pueblo y otro es para cuando el pueblo tenía que trasladarse en el desierto hasta ingresar a la tierra de Israel. Que en la tierra de Israel justamente el Yehudí tiene que saber estas dos cosas. Cuándo trabajar y cuándo descansar. Shabbat descansamos. ¿Por qué? Porque es el milagro. Hay dos tipos de milagros. Las dos no es casualidad que en el mismo versículo, en la misma sección de esta semana, la Torah nos habla de este versículo impresionante, Vayibin so Aarón, que cuando el Aarón iba, aparentemente hasta ahora entendíamos que el Aarón, el arca sagrada estaba en lo más sagrado que tenemos. Nos dice la Torah, por un lado sí, pero por otro lado el arca sagrada salía justamente a combatir nuestras luchas sagradas. Y por otro lado, después el Aarón volvía a su lugar Benujo, el Shabbat, el Aarón, vamos a decir alegóricamente, en Shabbat el Aarón vuelve a su lugar. Y eso está plasmado en el versículo con las dos nun dadas vueltas, que depende de nosotros justamente hacer que los milagros justamente se puede revertir esto y ver los grandes milagros y maravillas, como dijimos antes,
hasta la llegada del Mashiach. Por eso dijimos antes que en el Mishkan prácticamente todo lo profundo está, en el interior estaban los artefactos hechos de oro, los querubín, el arca y la menorá, pero para afuera estaba hecho de plata. Entonces acá está hablando justamente el Hatzitzorot, Hatzer, para afuera. Y dijimos que en ese afuera hay dos devenires. Está justamente cuando el Yehudi tiene que saber cuándo Netzach, como dicen las Kabbalah, que una pierna tiene que ver con Gesed, Geburah, Netzach. Netzach significa para avanzar, y O significa esa sumisión a Kadosh Baruj Hu. Son los dos movimientos, las dos piernas que el Yehudi tiene que saber cómo moverse en la vida, justamente con la verajá de Boreolam.